Vamos a comenzar con este tema y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, analista Julio Rivera Clavería. Alejandra. Así es, Andri, nos acompaña Julio Rivera Clavería, con quien estaremos abordando la nueva modalidad que están utilizando los coyotes para lograr trasladar personas de un país hacia otro. Y es que ahora ya no se utilizan las denominadas caravanas, sino que lo están haciendo con una nueva modalidad. Le damos la bienvenida a Julio Rivera Clavería a este espacio. Licenciado Rivera Clavería, buenas tardes. Buenas tardes, Andri, buenas tardes, Alejandra. Saludo a todos los amigos de TN23. ¿Cuáles son las nuevas estrategias que están utilizando los coyotes, licenciado? Porque antes, en primera instancia, se cruzaban el río, por eso se les llama de mojados, ¿no? Después se iban caminando, atravesándose aquellos grandes desiertos con calor y polvo y enfrentados a todas las inclemencias del clima. Después, la bestia, ese tren, ahora utilizan buses, ya no hay caravanas masivas, sino que los buses normales de transporte de pasajeros. ¿A dónde vamos a llegar con todas estas estrategias nuevas del coyotaje? Fíjese Andri, fíjense Alejandra, que realmente no son nuevas estrategias, son las mismas modalidades que se han utilizado toda la vida. Lo que sucede es que lo que vimos en algún momento fueron movimientos masivos migratorios que respondían a momentos políticos. Revisen ustedes las grandes caravanas que se hicieron en algunos momentos en la actualidad y van a ver que eran movimientos políticos porque era imposible que se pudieran movilizar 3, 4 mil, 5 mil gentes pagándole a coyotes. Por lo tanto, el coyotaje siempre ha tenido las mismas modalidades, es decir, la utilización de todo tipo de vehículos, buses, camiones, vehículos particulares, motocicletas, para cruzar el territorio mexicano o para cruzar la frontera. Por eso es que efectivamente, normalmente vemos que los coyotes cruzan los ríos, en el caso de Guatemala, el Suchiate con México, y después abordan buses para cruzar México, en un acuerdo, desde luego, con autoridades del lado mexicano también. Julio Rivera Clavería, se tiene conocimiento que los coyotes ahora tienen incluso algunos contratos y condiciones, no solo con hoteles de los lugares hacia donde se dirigen, sino también con buses de rutas extraurbanas. Toda la vida ha sido igual, Alejandra y Andri. Esto no ha cambiado. Lo único que ha variado son las tácticas en algunos momentos. Pero la estrategia sigue siendo la misma. Ellos siempre han tenido acuerdos con hoteles, acuerdos con autobuseros, es más, con estructuras criminales. Hoy por hoy este sí es una nueva modalidad, porque efectivamente en aquella época no existían las estructuras criminales. Hoy existen las estructuras criminales y tienen que pagar peaje, es decir, tienen que pagar una cantidad de dinero para permitir el paso de los migrantes. Pero desde luego, todas estas modalidades van sufriendo algunos cambios en épocas distintas. Ya paramos de las caravanas masivas, ya dejaron de utilizar la bestia, o sea, el ferrocarril, porque era gratuito. Ahora las personas que quieren irse tienen que pagar grandes sumas de dinero. No estoy hablando de 10, 15, 20 mil quetzales, estoy hablando de 90, 100 mil quetzales para poder trasladarse a la frontera con Estados Unidos y de ahí ver cómo hacen para llegar al otro lado. Licenciado Rivera Clavería, justamente platiquemos un poquito más de esto y ahóndenos en este detalle. ¿Por qué se ha incrementado tanto el precio de una persona querer llegar a Estados Unidos de manera ilegal hace unos años y no hace muchos? Hablábamos de entre 15 mil y 25 mil quetzales, pero hoy se habla de 100 mil quetzales por persona. ¿A qué se debe el incremento exagerado que cobran? Y quizá esta es la nueva modalidad, ¿no? De pagar tanta comida en el camino, no sé. Eso es en parte, porque efectivamente ellos tienen que ir fraccionando el dinero para pagar la criminalidad organizada. Más sin embargo, yo en lo personal creo que el problema empieza con el presidente anterior en Estados Unidos, el señor Trump, que efectivamente al cerrar la frontera y invertir mucho más en tecnología, en nuevos agentes fronterizos y un nuevo muro que se iba a extender por no sé cuántos kilómetros, elevó los precios del coyotaje.
Esto hizo que efectivamente los precios, como usted muy bien ya lo planteó, de 15 a 20 mil quetzales se dispararan a 100 mil, 85 mil a 100 mil quetzales, porque además también las estructuras criminales cobran un peaje hoy mucho más alto. Es decir, todo se incrementó debido a esa propuesta política del gobierno anterior. Y hoy también se complica porque efectivamente con este gobierno la gente dio por sentado, con el nuevo gobierno de Estados Unidos del presidente Biden, dio por sentado que las fronteras estaban abiertas, y lo cual es totalmente falso. Y esto hizo que efectivamente igualmente los coyotes hicieran el mismo planteamiento. Yo te llevo hasta allá a cambio de tal cantidad. Dentro de las nuevas tácticas que se están dando a conocer, como usted lo menciona, si bien es cierto que ya se tenía esta modalidad para poder trasladar de un punto hacia otro a estas personas de diferentes nacionalidades, se conoce ahora que abandonan a los niños en la frontera sur con Estados Unidos y con ello promover la reunificación familiar. Porque efectivamente parte de la política del gobierno actual en Estados Unidos es que los niños que sean pues no detenidos, sino que sean custodiados en la frontera con Estados Unidos y puedan reunificarse con sus familias. Eso es parte de la política del gobierno del presidente Biden, y qué bueno, porque efectivamente muchos niños se van solos y de verdad que corren riesgos espantosísimos. Yo no logro entender cómo un niñito de 7, 8, 10, 12 años puede quedarse solo en una frontera, o una niñita de 4 o 5 años sujeta a que pueda ser violada, a que pueda ser raptada, a que pueda ser asesinada, a que se pueda morir de calor o que se pueda morir de frío. Es decir, pero la verdad y la cruda realidad es esa. Licenciado Rivera Clavería, quizá la pregunta bastante ingenua de mi parte, pero igual vale que se la plantee. ¿No cree que sería una buena opción política entre los países del Triángulo Norte y Estados Unidos, bueno, incluso el Tricamex y Estados Unidos, pedirle a Estados Unidos que mejor invierta acá en nuestros países para evitar la migración masiva, que invierta acá para generar más oportunidades de empleo? ¿Se podría eso presentar o es una ingenuidad de pregunta la que le estoy planteando? No, no es una ingenuidad de pregunta. De hecho, el plan Prosperidad es parte de lo que está planteando una cantidad de dinero para que efectivamente se puedan desarrollar algunas áreas, en especial de Occidente, que es donde mucho más migración sale, pero también la invitación que hizo la vicepresidenta Kamala Harris a que efectivamente se vengan a instalar empresas en Guatemala. El problema en muchos de los casos es que efectivamente necesitamos mano de obra calificada, mucho más tecnificación por parte de los guatemaltecos, hablar inglés fluido, porque efectivamente hoy por hoy el inglés se ha convertido en una verdadera segunda lengua en el mundo. Por lo tanto, los guatemaltecos necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes a hablar fluido y a que estén al día con la tecnología. Eso va a hacer que efectivamente se abra la posibilidad para que se vengan a instalar muchas empresas. Además que lo debería de hacer el propio empresariado local. Tenemos que hacer un replanteamiento de la economía en Guatemala que permita que la gente también tenga acceso a condiciones de vida y acceso a mejores oportunidades también en salarios y en puestos de trabajo. La trata de personas va de la mano con el coyotaje. Sabemos muchas personas están siendo tratadas para diferentes modalidades, diferentes formas de explotación laboral, explotación sexual. ¿Cómo lograr identificar y combatir a estas redes de trata que son transfronterizas? Lo que sucede, Alejandra, es que el tráfico de migrantes normalmente y en muchos de los casos lleva aparejada la trata de personas. Una cosa es el tráfico de migrantes, es yo te llevo a Estados Unidos a cambio de un precio, pero en el camino pueden suceder muchas cosas, especialmente si son mujeres o son jóvenes, tanto niñas como niños, que puedan ser utilizados para pornografía infantil, para sexo, para venta de órganos, esclavitud de trabajo, etcétera. Esto es una realidad innegable. Ambas vienen aparejadas en muchos de los casos. Por eso es que en Guatemala, en estos momentos, se ha impulsado y se ha fortalecido el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional Civil, que es vital hacerlo
para evitar que efectivamente aquellas personas que trabajan en esos temas, esas organizaciones criminales, sigan operando en Guatemala y en los países vecinos. Licenciado Rivera Clavería, para concluir esta tarde de análisis, urge, por supuesto, una política migratoria distinta, urge que se replantee la modalidad para que el guatemalteco ya no siga tratando de irse de mojado a los Estados Unidos de América, sino que aquí haya más oportunidades. ¿Cómo concluye este tema? Yo creo que efectivamente, usted ya lo dijo, André, creo que lo importante es desarrollar el país, generar oportunidades, puestos de trabajo, un salario digno, porque de otra manera la migración no se va a contener. Es mentira, es mentira. Todo lo demás que nos puedan venir a ofrecer o todo lo demás que podemos estar pensando no va a hacer que la migración se detenga. ¿Y qué puede hacer uno? Más que decirles que es peligroso viajar, pero al final es una decisión muy personal, porque el hambre aprieta y aprieta duro. Mucho por hacer y quizá lo más importante sea informar a la población y el mensaje a no arriesgarse, a no arriesgar la vida en este viaje que definitivamente no garantiza el ingreso a los Estados Unidos. Julio Rivera Clavería, gracias por habernos acompañado en este espacio. Bueno, ahí está entonces planteado el tema y ojalá algún día aquella canción de nuestro compatriota, ¿no? Si el norte fuera el sur, ojalá que las cosas fueran al revés, pero bueno, hasta que no haya nuevas políticas no se podrá detener a la gente y seguirá la migración definitivamente. Pero bueno, gracias Julio Rivera Clavería desde su casa y usted continúe con TN23, Todo Noticias.